y muy buenas tardes nuevamente. Iniciamos nuestra sesión de clases con el tema de la perspectiva, es decir, el modelado de la espacialidad, como lo llaman en el plan de estudios. Para esto me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que veamos nuestra presentación. Aquí está. La perspectiva caballera. Bien, pues la perspectiva caballera, como les dije, es uno de los sistemas más sencillitos y sobre todo me gusta mucho porque está muy relacionado con la geometría descriptiva. Bien, les voy a mostrar aquí la lámina terminada. Esto con la intención de que ustedes tengan una idea de cómo se debe acomodar aproximadamente esta lámina. Aquí hay una serie de textos que si ustedes gustan, vayan tomando una captura de pantalla para que tengan el texto, para que los puedan reproducir en sus láminas. Sobre todo la posición de los diferentes elementos y finalmente la perspectiva de la escalera, que esta está aquí. No quiero detenerme mucho aquí porque, bueno, luego les explico el por qué no quiero detenerme mucho aquí. Así que voy al principio. El principio de todo esto pues, es una definición. Y la definición es la definición de perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Bueno, pues es un método de dibujo, como dice aquí, que tiene la característica que representa las tres dimensiones espaciales, o sea, el ancho, la altura y la profundidad, en una superficie bidimensional, como puede ser un pizarrón, como puede ser una hoja de papel. Y aquí hay una palabrita nueva para ustedes, que es esta de profundidad. Siempre nos hemos referido a las dimensiones como ancho, altura y alejamiento. Sin embargo, cuando estamos trabajando con la perspectiva, ya no hablamos de alejamiento, sino que hablamos de profundidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que cuando hablamos de alejamiento nos estamos refiriendo a la distancia que hay del plano de proyección hacia el observador. Por eso le llamamos alejamiento, mientras que cuando hablamos de perspectiva, pues ya no hablamos de un plano de proyección, hablamos de un plano de visión. Y esa dimensión es la distancia que hay de plano de visión hacia atrás, es a lo que llamamos profundidad. Es básicamente lo mismo, nada más que con una ligera diferencia en la interpretación. Y otra de las características es que cuando hablamos de la geometría descriptiva de planos de proyección, pues estamos hablando de planos que son opacos. En cambio, cuando hablamos de un plano de visión, es lo mismo que un plano de proyección, nada más que es transparente. Bien, este es entonces la definición de la perspectiva, así en términos generales. Sin embargo, nuestra perspectiva que estamos estudiando, pues es la perspectiva caballera. Bien, la definición de perspectiva caballera es aquella que representa el alzado frontal de un objeto. El alzado frontal de un objeto en verdadera forma y magnitud. Es decir, cuando representamos el alzado frontal de un objeto en verdadera forma y magnitud, nos estamos refiriendo a los verdaderos anchos y las verdaderas alturas en un alzado frontal. Y la profundidad, que es la tercera dimensión, está representado por fugas paralelas a 45 grados. Bueno, pues ¿qué es esto de fugas? Bueno, miren, cuando nosotros representamos el ancho, decimos hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando representamos la altura decimos hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando hablamos de la profundidad, tenemos que decir que es hacia allá, así tal cual como ven ustedes,
hacia allá. ¿Y dónde es ese allá? Pues ese allá es un punto que se encuentra en el horizonte, allá en el espacio. Y se encuentra en el horizonte y todas las rectas paralelas que no son de altura ni de ancho, sino de profundidad, se van precisamente hasta allá, hasta ese lugar lejano en el infinito llamado horizonte. Entonces les llamamos fugas porque parece que como las líneas se van fugando hacia ese espacio, allá al fondo del espacio, ¿no? Y en este caso en particular, esas líneas de fuga no son ni verticales ni horizontales, sino que son a 45 grados con respecto de la horizontal. Bien, para ilustrar esto tenemos aquí a la perspectiva caballera de un cubo. Como ustedes verán, tenemos el alzado frontal, en donde el alzado frontal tenemos la representación de ancho y altura. Pero las líneas que se encuentran representando la profundidad son líneas que son paralelas entre sí. ¿Por qué? Pues porque un cubo pues son líneas paralelas entre sí. Pero se encuentran con una inclinación con respecto de la horizontal de 45 grados. Aquí vemos nuestro cubo. Déjenme quitar esto. Perdón. Le piqué donde no era. Déjenme quitar esta cosa que se atravesó aquí. Porque yo lo que quiero que vean ustedes es que el dibujo que están ustedes viendo está dibujado a escala. ¿A qué escala? No importa, en centímetros. Aquí tenemos una reglita en centímetros que me dice que el ancho es de 4 centímetros. Y la altura también es de 4 centímetros. Entonces quiere decir que estamos hablando por lo menos de un cuadrado. Ancho 4, altura 4. Y de profundidad, bueno, pues la regla nos dice que la profundidad es de 4 también. La regla no miente. Sin embargo, este cubo de 4 por 4 por 4, pues la verdad es que, como dice ahí el signo de interrogación, ¿será que son de 4 por 4 por 4 esas líneas? Porque no parece un cubo. Más bien parece un prisma rectangular. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que nosotros estamos tratando de meter con mucha intención, estamos tratando de meter 3 dimensiones en 2. La profundidad, el ancho y la altura, en donde solamente hay ancho y altura, o ancho y profundidad. Entonces, como tenemos estas líneas inclinadas a 45 grados, pues da la impresión de que no miden 4, sino que miden mucho más de 4, pero ya ven ustedes que la reglita nos indica que efectivamente tienen esa dimensión de 4. Entonces, para que esto se vea bien, para que este cubo parezca cubo, tendremos que hacer un ajuste consistente en afectar la medida de la profundidad por un factor de 0.5 cuando el ángulo de las fugas sea a 45 grados con respecto a la horizontal. Quiere decir que solamente haciendo un ajuste de aplicar un factor de 0.5, o sea, de la mitad, se va a ver razonablemente bien nuestro cubo. Y eso implica que tengamos que dibujar las fugas con ese factor de 0.5, es decir, que si mide 4, nosotros dibujamos 2 centímetros que representan 4, para que entonces nuestro cubo en perspectiva caballera parezca un cubo. Entonces vamos a dibujar un par de líneas aquí adicionales. Que tenemos en color rojo y estamos partiendo, por así decir, la profundidad a la mitad, es decir, afectando a este factor de 0.5 para que, quitando el sobrante, ahora sí, el cubo parece un cubo. Entonces, he aquí las 3 condiciones para dibujar una perspectiva caballera correctamente. Primero, los anchos en verdadera forma y magnitud. Las alturas
en verdadera forma y magnitud y empezamos siempre por un alzado frontal. Y la profundidad, bueno, pues ya sabemos que son fugas a 45 grados con respecto de la horizontal, pero afectadas por este factor, nuevamente les digo, este factor de 0.5. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otro cubo, pero este cubo es un poquito diferente. Ya no son 45 grados, ahora son 30 grados. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí se puede. Y no es muy frecuente, pero sí es posible que tengamos las fugas a 30 grados, pero ya el factor ya no será de 0.5, sino el factor será un poquito mayor. En este caso será 0.66, es decir, 2/3. Cuando tenemos a 45 grados, el factor es de 0.5. Pero también podemos tener que las fugas estén a más de 45 grados, como en el tercer caso, en donde las fugas están a 60 grados. Y en ese caso, la profundidad se ve afectada por un factor de 0.33, o lo que es lo mismo de 1/3. Ahora, ¿por qué tenemos estas tres opciones? Bueno, si ustedes se fijan en el primer cubo con 30 grados, se van a dar cuenta de que la cara lateral derecha del cubo pues se ve bastante grandecita. Si la vemos en el cubo del medio, donde el factor es de 0.5 y el ángulo de 45, vean ustedes que el lateral derecho ya no se ve tan grande o tan amplio como en la primera opción. Y cuando nuestro ángulo es de 60 grados, pues prácticamente la parte lateral pues queda bastante disminuida con respecto del primer cubo. Entonces, ¿en qué casos especiales se utilizarían estos? Pues no sé, la verdad sería cuestión de ir con un poquito más de profundidad a estudiar la perspectiva caballera para determinar en qué momento se usan los 60, los 45 y los 30 grados. De hecho, nosotros como arquitectos usamos poco la perspectiva caballera. Y cuando la utilizamos con el ángulo de 45. Y vale la pena señalar también que el ángulo de 45 grados está del lado derecho, es decir, que las fugas se van hacia arriba y hacia el lado derecho. ¿Pueden irse hacia arriba y hacia el lado izquierdo? Sí, claro que sí, sí se puede también. Entonces, por su comodidad y por su facilidad, sobre todo de calcular las profundidades con ese factor de 0.5, pues normalmente utilizamos la perspectiva caballera a 45 grados. Bien, como ustedes ven, pues esto no es nada complicado, es un poquito, digamos, extraño esto del factor, pero pues así es la perspectiva caballera. Y esto es digamos, un método introductorio para otro tipo de perspectivas que sean más realistas, como es la perspectiva isométrica, más realistas todavía como son las perspectivas cónicas, de un punto de fuga, de 2 puntos de fuga, de 3 puntos de fuga, etcétera, etcétera. Por ahí alguien quiso entrar y yo no lo vi. A ver si todavía anda por aquí. No, creo que ya entró porque... Bueno, si por ahí lo ven que quiere entrar, avísenme por favor para darle acceso. Bueno, entonces vamos a generar pues ahora nuestra perspectiva caballera en base a una información inicial. Obviamente nosotros para hacer una perspectiva caballera debemos de tener pues la información gráfica de esa perspectiva. En este caso, aquí tienen ustedes en planta la escalera que estamos por aplicarle la perspectiva caballera. Esta escalera, seguramente ustedes recordarán cuando vimos la primera diapositiva, es una escalera como muy masiva, muy pesada, que por lo que vimos en la lámina, empieza precisamente por aquí,
esta plataforma es la primera altura que tiene la escalera. Ahora tenemos aquí anchos y profundidades, pero no tenemos las alturas. Bueno, eso no es problema porque ya saben ustedes que las escaleras, todas las diferentes alturas que tienen los escalones son exactamente de la misma medida, así que no hay problema. Todas las alturas serán de 15 centímetros. Entonces quiere decir que de aquí afuera de la escalera al primer escalón o a la primera plataforma, que es esta, obviamente hay 15 centímetros de altura, pero al siguiente escalón, que es este otro, aquí hay 15 centímetros adicionales, o sea que este primer escalón tiene una altura de 30 centímetros sobre el piso. Siguiente escalón, 45 centímetros. El siguiente, no, espérate, 15, 30, 45, 60, 75, 90 centímetros aquí. Y continuamos acá con 1.5, 1.20, 1.35, 1.50, 1.65 y 1.80 en la parte de acá arriba. ¿Y qué pasa si yo doy un paso adicional hacia adelante? Pues obviamente me caigo, ¿no? Y si doy un paso para acá, me caigo. Si doy un paso para acá, me caigo. La única opción que tengo es de regresarme y salir de la escalera. Bueno, con estas dimensiones nosotros vamos a dibujar nuestra escalera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar el alzado frontal de la escalera. ¿Y cómo es ese alzado frontal de la escalera? Bueno, yo quiero suponer que ustedes se podrán imaginar que si ustedes dibujan sobre el dibujo de la planta, que voy a hacer yo también, miren, voy a dibujar lo siguiente. Con una línea roja, un poquito gruesa. Aquí voy a empezar subiendo 15 centímetros. Voy a dibujar otros 15 centímetros. Voy a dibujar aquí el primer escalón. Voy a dibujar otra altura de 15 centímetros. Aquí está nuestro escalón a 30 centímetros de altura. Luego otros 15, 30, 15, 30, 15, 30, 15 y 30. Y termino mi escalera o mi alzado frontal de esta forma. Entonces, obviamente, esto lo he dibujado encima de la planta para tener las referencias de ancho y tener la posibilidad de hacer el alzado frontal del tramo, o sea, del primer tramo de la escalera. Esta escalera, como ustedes ven, tiene este primer tramo y este segundo tramo. Es como si tuviéramos dos piezas separadas que las hemos unido. Bien, una vez que ya tenemos esta escalera en su alzado frontal, ya podríamos decir que la tenemos aquí. Dibujada. Y este sería el alzado frontal. Una vez que ya tenemos el alzado frontal, ¿qué procede? Pues dibujar las líneas paralelas a 45 grados. Yo no tengo aquí ninguna escuadra que me permita dibujar a 45 grados, pero más o menos estos son 45 grados. Y la distancia con que dibujé esta línea debería ser 1.20 como lo vemos aquí en planta. Pero si afectamos con el factor de 0.5, bueno, esta línea no es de 1.20 sino de 60 centímetros. Y esos 60 centímetros van a representar al 1.20 para dibujar entonces la plataforma de arriba. Y así vamos dibujando este escalón, que por cierto me está saliendo bien feo, pero pues ustedes
ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Y de esa forma sencillita vamos dibujando el resto de la escalera. Y les queda entonces así su primer tramo de la escalera. Bueno, esto es pues para que tengan una idea de cómo sería el trazo. Ahora vamos a verlo, pero bien hecho. Esta cosa siempre me fastidia la vida. Bueno, aquí tenemos ya el dibujo que acabamos de hacer del alzado frontal de la escalera. La escala con la que vamos a dibujar es 1:20. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos este alzado frontal, el siguiente paso es dibujar las fugas. Como ustedes vieron que hice, nada más que aquí sí está haciéndose correctamente. Y después que tenemos las fugas a 45, con las dimensiones de 60 centímetros que representan 1:20, terminamos de dibujar la escalera y tenemos ya nuestro primer tramo. El segundo tramo, ahí está el alzado frontal del segundo tramo en verdadera forma y magnitud. Ahí están las fugas del segundo tramo y finalmente las líneas que complementan a la perspectiva de la escalera. Y ven ustedes que pues, es muy sencilla. Ahora se ve un poquito extraña porque pues es un método muy sencillito, pero de que da una idea clara de lo que es la escalera, no tengan ustedes la menor duda de que se vea bien. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, pues ya terminamos nuestra lámina. Lo único que hay que hacer ahora pues es dibujar en la parte superior izquierda la plantita escala 1:100, luego los 3 cubitos con las fugas a 30, 45 y 60, colocar sus textos, dibujar la escalera, poner los textos aquí abajo y ya acabamos. Esto es sumamente sencillo. Así que hacer esta lámina yo creo que no les llevará arriba de 1 hora. Ahorita porque fue muy rápido la explicación, pero es que no amerita más. Es muy importante que recuerden que cuando dibujen las fugas estén afectadas con el factor de 0.5. ¿Qué significa esto? Que si la distancia que voy a dibujar es de 1:20, la tengo que dibujar de la mitad de 1:20, que son 60 centímetros. Y listo, a 45 grados. Se podría hacer a cualquiera de los ángulos, pero vamos haciéndola a 45 grados para que no batallen mucho. Bien, pues, aunque ustedes no lo crean, eso es todo. Ya terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda? Yo tengo una duda, profesor. ¿Cuál es la duda? Este, por ejemplo, el plano donde está la escalera, el que está en la parte superior izquierda, en mi lámina, si quiero ponerlo un poco más abajo, ¿se puede? A ver, en la parte superior izquierda, ¿te Ajá, refieres a la planta, sí, de la... sí. ¿Dónde la quieres poner? Está a lo mejor un poco más abajo para mis cubos recorrerlos y que no se vea como que muy apretada, porque en el ejemplo que está en el aula virtual se ve que está un poco apretado. Sí, lo que pasa es que ese ejemplo, fíjate que está equivocado. Yo puse esa lámina específicamente porque esa lámina no está respetando el factor de profundidad de 0.5.
Y esa lámina que está, demuestra ahí en la sesión 13 del EVEA, está mal hecha. Se ve deforme la escalera. Si tú comparas esa escalera con esta otra, esta es la correcta y aquella está equivocada. Entonces la puse precisamente para que no hagan lo que hizo esa alumna, porque fue una alumna. Pero sí, si tú quieres poner un poquito más abajo la planta escala 1 a 100, puedes hacerlo con confianza. De hecho, ahí hay un espacio bastante vacío que puedes utilizar para poner esa planta acá y darle un poquito más de aire y de espacio a los 3 cubitos. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Ok, Ok, muchísimas gracias. sí, por nada. Bueno, pues entonces dejo de compartir pantalla. Si quieren tomarle una captura de pantalla a esto para que tengan la información de los textos, adelante, pueden hacerlo sin ningún problema. Muy importante, cuando escriban estos textos, acuérdense de escribirlos con puras mayúsculas. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, pues dejo de compartir pantalla y regresamos acá. Y lo único que me queda por decirles es, pues muchas gracias por participar en este curso de geometría. Espero que hayan aprendido mucho. Espero que se les haya quitado la idea de que la geometría es muy difícil, que es una materia abstracta, que no sirve para nada. No es así. Es bastante fácil. Bueno, pues me permito desearles unas felices vacaciones de Semana Santa. Diviértanse. Aquí dice, a partir, Cristian Alberto Umaño en el chat dice, ¿a partir de qué momento podemos encontrar la grabación de la clase de su canal? Pues mira, terminando esta clase, se tiene que dar un procesamiento del video. Dura como unos 20 minutos, unos 30 minutos. Y ya una vez que el video está procesado, ya lo puedo subir a YouTube. Eso se tardará como otros 15 minutos, otros 20 minutos. ¿Qué hora es? Son las 6, como a las 7. Yo creo que como a las 9 de la noche, a más tardar. No, yo creo que hasta antes. Como a las 8 ya estará disponible. Yo les mandaré, obviamente, a través del chat, les mandaré el enlace para el video. Y ahí para que todo el mundo pueda volver a ver la presentación nuevamente. Por acá me preguntan, disculpe, ¿la portada del álbum de láminas es a mano o en hoja doble carta? Pues miren, tiene que ser, si el álbum de láminas es doble carta, pues la portada también tiene que ser en doble carta, obviamente. Lo puedes hacer, me preguntaban si era a mano o si era en computadora. Yo les decía a todos los compañeros que tiene que ser a mano. ¿Por qué? Porque todo el álbum está hecho a mano. Se vería muy raro un álbum de trabajos hecho a mano con una portada hecha en computadora. No, chicos, la portada tiene que ser a mano. Sea una portada sencilla, no se complique mucho la vida. Ahora, acuérdense que aparte de las láminas de 40 de doble carta, también hicimos unos ejercicios de maqueta, ¿se acuerdan? En tamaño carta. Eso también forma parte del álbum de láminas. Pues todo eso lo tienen ustedes, o lo deberían de tener. Entonces, esas maquetitas o esa maqueta, la tienen que incluir también. Bueno, Marilyn Zárate Paredes dice muchas gracias. Pues de nada, Marilyn, espero que te haya gustado. Estrella Guerrero nos dice, en el álbum de láminas se pueden repetir las láminas que tenemos mal o las ponemos así como las tenemos. No, ya no las repitan. Solamente que no hayas hecho la lámina, entonces sí tienes que hacer la lámina desde cero. Pero si tu lámina está equivocada o tienes algún problema,
ponla como está. O sea, tenemos un álbum de láminas que lo que hace es darnos una evidencia de que ustedes estuvieron en todas y cada una de las clases. Es una evidencia de su trabajo. Por eso vale el 25% de todo el curso. El puro álbum de láminas. O sea, si tú sacas 10 en todas las láminas y no presentas el álbum de láminas, aunque hayas sacado 10 en todas las láminas, su calificación sería de 7.5. Porque el restante 2.5 son las láminas ya empaquetadas en un álbum, pues. Entonces, contestando la estrella, en el álbum de láminas no es necesario repetir las láminas que tenemos mal. No las repitan, no tiene caso. De lo que se trata es la evidencia. ¿Podemos volver a escanear las láminas que no escaneamos correctamente? Mira, no es necesario. Este tema del escaneo es algo nuevo por razones de que nuestro curso es a distancia por razones de pandemia. Pero en algún momento te tendrás que mandar a otro profesor o a un cliente un trabajo escaneado. Entonces, tienes que mandarle un trabajo o un escaneo muy bien hecho. Y aquí en este curso ha sido la forma de que ustedes aprendan a escanear y mejoren su escaneo hasta que sean unos expertos escaneadores para que puedan presentar un trabajo a un cliente. Es la presentación. Entonces, por eso yo he sido un poquito necio en el tema de la escaneada, porque es tu trabajo como lo estás presentando. Tú no puedes presentar un trabajo manchado, oscuro, borroso. Mejor ni lo presentes, mano. El trabajo puede estar muy bien hecho, pero el escaneado le da en la torre, lo fastidia completamente. Bueno, sí, gracias, profesor. De nada, Estrella, a tus órdenes. Bien. Bueno, pues el próximo semestre yo no estaré con ustedes. Será otra profesora que no conozco. A mí me dejan otra vez en Geometría 1 y ustedes espero que la gran mayoría, por no decir todos, porque por ahí seguramente habrá alguien que no pase. Pero en general ustedes han sido un excelente grupo. Un poquito pesado para mí porque no es fácil calificar 70 trabajos cada semana. Pero bueno, hacemos lo posible. Así que si no hay más temas que tratar, damos por terminada esta clase y voy a dar por terminada la grabación, no sin antes desearles unas felices vacaciones de Semana Santa y que nos volvamos a ver el próximo semestre, aunque sea de saludo, así nomás. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias, Arturo. Gracias, De profe. nada. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta luego. Gracias, Que les hasta vaya bien. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandra ya nos